La bruja del siglo XX. Carol Compton. Fenómenos como el sonido del diablo o la misteriosa mansión Winchester siguen impresionándonos en la actualidad. Son tendencia, incluso a esta altura del siglo XXI, cuando la ciencia se ha dado a la tarea de resolver todos los misterios del mundo. Quizás simplemente por la necesidad del hombre de creer en otras cosas, la necesidad de que el mundo sea más de lo que ya conocemos. Tal vez este fue el caso de Carol Compton, una mujer que fue acusada de brujería a principios de los años 80, en Roma, quizá porque se preguntó si existiría la posibilidad de que una parte del ser humano, aburrida de la objetividad, pudiera encontrar un mundo lleno de magia, la posibilidad de dar con fabulosos mundos paralelos. Sin duda, cuando hablamos de Carol Compton estas preguntas siguen retumbando en nuestra mente. Hoy en Leyendas S.A. te contamos toda su historia. Carol Compton, la bruja del siglo XX. Carol Compton fue acusada en pleno siglo XX de ser una bruja. ¿Por qué? Para conocer su caso tenemos que trasladarnos a Roma, un encantador destino turístico que puedes conocer mejor en Conoce Roma en un día, pero que en los días del año 1982 fue escenario de varios sucesos extraños. Para ese entonces, Carol contaba con unos 20 años, era una muchacha de origen escocés que se había trasladado a Italia con su novio y que decidió trabajar de niñera mientras su pareja hacía el servicio militar. Pero todo esto terminaría muy mal. Carol Compton terminaría siendo acusada de brujería, asesinato y piromanía, todo esto a raíz de un incendio que se dijo había sido provocado por ella y en el que había fallecido la joven Agnese, una pequeña muy linda, preciosa e inocente. Sin embargo, todo el tema daría un vuelco no tanto por el incendio, sino por la acusación de brujería. Y es que en torno a Carol ocurrían cosas muy extrañas que llegaron incluso a asociarse con la película maldita Poltergeist. Su trabajo como niñera. Compton comenzó a trabajar para la familia Ritchie como niñera, pero su empleo solo duraría unos pocos días. Inmediatamente después de comenzar a trabajar, sucedieron unos eventos realmente extraños. Cuadros religiosos se caían inexplicablemente a su paso y unos misteriosos incendios comenzaron a suceder cada vez que Carol estaba cerca. La familia Ritchie, que temía por sus hijos, despidió a la muchacha al poco tiempo de contratada. Pero este no sería el fin de sus días de niñera, pues pronto Carol Compton fue contratada por la familia Tonti. La abuela de la familia Tonti era una señora tremendamente supersticiosa y desde el principio señaló que no le gustaba a Carol, había algo en ella que la asustaba. De hecho, la abuela Tonti se refería a Carol como estrega, bruja en italiano, y es que a su alrededor seguían suscitándose extraños acontecimientos. Incluso Carol llegó a decir que escuchaba rasguños en el interior de la casa, sin lograr identificar de qué se trataba. El punto crítico llegó cuando ocurrió un incendio que cobró la vida de la pequeña Agnese, quien murió llorando en su cuna. Fue entonces cuando la familia Tonti acusó a Carol Compton de haber iniciado aquel incendio, y la abuela sentenció su suerte al tildarla de bruja. Detención y juicio de Carol Compton. La policía detuvo a Carol para interrogarla y la llevaron a la prisión de Livorno. Sin embargo, no obtuvieron mucha información, ya que Carol afirmaba no saber qué sucedía o cómo es que se provocaron aquellos incendios. El caso se dio a conocer por la prensa con el titular de la niñera a la que llamaron bruja, creando gran controversia, ya que parecía que se estaban adentrando en un juicio al viejo estilo de la búsqueda de la verdad de las brujas de Salem. Carol Compton fue captada por expertos y parapsicólogos que quisieron contactarla y ayudarla en su defensa. Sin embargo, ella negó la ayuda porque temía que se le considerase una persona involucrada en el ocultismo. La chica estaba segura de que no poseía ningún poder psíquico o paranormal, hecho que aseguraba en los interrogatorios. Incluso se intentó recrear un incendio, pero no se obtuvo éxito. En sí, nadie había sido testigo de que ella pudiese provocar alguno de estos acontecimientos, y no había ninguna prueba de que ella lo hubiese hecho, solo una sospecha latente. Todo se volvió más extraño cuando los expertos forenses atestiguaron que algunos de los incendios, como el del colchón, no pudieron haber sido provocados por alguna fuerza externa o a manos de una persona, debido a que habían surgido por una especie de calor intenso que se intensificaba de alguna forma por sí solo. En diciembre de 1983 Carol Compton enfrentó el juicio, tras haber estado en prisión durante 16 meses. La superstición y la paranoia de los miembros del jurado provocaron que Carol fuera encerrada en una jaula durante el juicio, como si se tratara de Madame Lalaurie, la bruja de Royal Street. Se le consideró inocente de las acusaciones por intento de homicidio y culpable por incendio intencionado,
La pena consistía en permanecer 2 años y medio en prisión. No obstante, esta sentencia fue revocada, ya que se habían cumplido 16 meses de su estadía en este lugar. Tras su liberación, Compton decidió alejarse de los medios de comunicación hasta 1990 cuando publica un libro sobre su experiencia titulado Superstición, la verdadera historia de una niñera a la que llamaron bruja, el cual no obtuvo gran impacto. La joven vive actualmente en Yorkshire, Inglaterra, con su esposo. Curiosas coincidencias en un lugar religioso. El caso de Compton dejó de ser un acontecimiento aislado para el año 2004, cuando se dieron nuevos testimonios sobre aparatos electrodomésticos que se incendiaban espontáneamente en Sicilia. Tras investigar a fondo una posible carga electromagnética, los encargados de la investigación no pudieron explicar estos hechos. Un experto en exorcismos del Vaticano, el padre Gabriel Amort, afirmó que la Iglesia Católica Romana estaba considerando que, posiblemente, la ciudad estaba siendo atacada por demonios, o que estos hechos pudieran tener algún origen sobrenatural. ¿Qué piensas tú? ¿Carol Compton tendría alguno de esos rasgos por los que antiguamente hubiese sido considerada bruja? ¿Una acusación de brujería en pleno siglo XX? ¿Y si algo así pasara en la actualidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, estaremos deseando leerte.